por eso es que el tema de hoy es este, y la introducción esta ya no me viene al cabo, porque lo que quería decir es que Dios creó todo lo que hay, y ahí estuvimos, y en San Juan podemos leer que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en el principio estaba el verbo, y por él y para él fueron creadas todas las cosas. Quiere decir, el primer atributo y el más, para mí, el más complicado de entender, pero también creo que el más importante es la aseidad de Dios. La aseidad de Dios. Él no necesita a nadie, Él solo se basta para ser feliz, Él mismo, para tener bienestar, para tener complacencia. Él solo a sí mismo ya está completo. Ya no necesita nada más que lo complete. O sea, aseidad significa eso. Él es autosuficiente. Y sin embargo, nos hizo, nos creó. Pero Xavi ya ha dicho muchas veces que Él no nos necesita a nosotros. Ni que le alabemos, ni que le adoremos, ni que estemos estudiándolo, ni nada. Simplemente Él lo que quiere hacer es compartir. Compartir aquello que Él es. Compartir aquello que Él quiere para nosotros, que es que estemos con Él de una manera, o sea, en vida eterna, ¿no? Estemos con Él de una vida eterna. Vamos a leer en Efesios, y aquí encontramos la manera en que Dios quiere definir el por qué nos ha creado. Vamos a leer en Efesios capítulo 11, versículos del 1 al 12. Efesios capítulo 1, versículos del 11 y 12. Dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia. Vale, ya os expliqué que nosotros entendemos herencia como algo que vamos a recibir cuando un tío de América se muera, o cuando se produzca una situación de deceso, pues las posesiones que tiene una persona se trasladan a los hijos, ¿no? A los hijos o al familiar más cercano. ¿Vale? Esto es lo que entendemos nosotros por herencia, pero cuando en aquel tiempo en el que se escribió la Biblia, la heredad era algo que se compartía con la familia. Una familia tenía ciertos recursos económicos y de bienes, y allí estaban todos sus hijos compartiendo con los padres la propia heredad, ¿vale? Y entonces, cuando Dios habla de herencia o cuando habla de heredad, lo que no quiere decir es algo que ya podemos disfrutar de ello, aunque luego, cuando los padres falten, pues todo pase a nuestra disposición, ¿no? Pero que de momento ya podemos disfrutar de eso, y eso es lo que la Biblia nos habla sobre heredad. Y es muy importante porque a veces pensamos, ¿no? O sea, cuando nos habla de que en Cristo tenemos herencia, ¿vale? Bueno, pensamos, bueno, luego cuando nos muramos, pues ya en el cielo tendremos ese tipo de herencia, ¿no? No. La herencia es ahora ya. La heredad es ahora ya, y la tenemos que poder decidir disfrutarla ya, ¿vale? Vale, en Él asimismo tuvimos heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. Porque Él quiere. Él no necesita a nadie, pero porque Él lo desea y quiere, es decir, Dios quiere y lo desea, nos crea. ¿Para qué? El versículo 12. A fin, o sea, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué quiere decir para alabanza de su gloria? A ver, no se le puede decir lo bonito que es algo o los atributos que tiene una cosa si no se conoce esa cosa. Si yo no conozco lo que hay dentro de mi móvil, no puedo decir, mira qué móvil más bonito tengo. Porque me pueden haber vendido un ladrillo, pero eso no sirve para llamar. ¿Vale? Mi móvil tiene una serie de características que yo debo conocer. Cuando yo conozco estas características, digo,
jolín, qué móvil más chulo tengo, ¿vale? Entonces alabo la gloria del móvil, el valor del móvil. Ya en otro momento ya hablaremos sobre la gloria de Dios. Pero el valor del móvil, la importancia del móvil, el peso en valor del móvil, ¿vale? Si no lo conozco. Entonces, para alabar correctamente al Señor, ¿qué debemos hacer? Conocerlo. Conocerlo para decir, caray, en cada uno de los atributos, pues hay una idea que para mí es sorprendente y para mí es sorpresiva y quiero conocerlo más. Cada vez quiero conocerlo más y más y más, de manera que pueda alabarlo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Lo puedo conocer mediante mi intuición? O sea, me puedo imaginar cómo es Dios y hoy empiezo a pensar yo de mí mismo, cómo es Dios y cómo actúa Él, y me empiezo a inventar cosas sobre Dios. ¿Esa es una manera lógica de conocer a Dios? ¿Es lógica o no? Vale. Mediante nuestras experiencias extrasensoriales, por ejemplo, es una manera lógica de conocer a Dios, mediante lo que yo siento, lo que el Señor me ofrece a mí mismo y yo os lo transmito a vosotros extrasensorialmente porque no lo encuentro en otro sitio. Es una comunicación directa con Dios y que de esta manera os comparto lo que siento. O simplemente a mí me habló en el corazón Dios y entonces esto es lo que os tengo que decir de parte de Él. Lo hemos oído muchas veces en los discursos, ¿vale? De otras iglesias, pero ¿realmente es así como Dios se da a conocer? Vamos a verlo, cómo Dios se da a conocer. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1, ¿vale? Podemos llegar a esta conclusión. Dios, habiendo hablado muchas veces, no sé si está aquí, ¿cómo se revela? ¿Vale? Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, la idea es, nos ha hablado en Hijo, como si Hijo fuera un idioma. ¿Vale? La idea original del texto es, nos ha hablado en Hijo, ¿vale? Como si Hijo fuera o catalán, o castellano, o hebreo, o arameo, o griego, cualquier otro idioma, ¿no? La idea de Pablo, la idea del escritor de Hebreos de transmitir es esta, ¿no? Nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo, vemos otra vez, heredero de todo. ¿Vale? Y ahí es donde volvemos a encontrar la palabra que tiene que ver con heredad, ¿vale? Dios, Jesús, es heredero de todo ya. No va a ser heredero de todo en tiempo postrero. Jesús es heredero de todo ya y ya está disfrutando, ya está en medio de todas estas situaciones. Por quien asimismo hizo el universo, ¿vale? Y entonces, después de que en Hebreos nos haya dicho la palabra de Dios que nos ha hablado en Hijo, ¿vale? Luego, en Juan, capítulo 5, versículo 39, ¿ves? Aquí encontramos que Jesús está diciendo a los fariseos lo siguiente: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿vale? En todo este entorno, lo que Jesús les está diciendo, y la versión de las Américas, si alguien tiene la versión de las Américas, lo dice mucho más claro, ¿no? El sentido del original. Dice la versión de las Américas, dice, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y no se dan cuenta que justamente estas Escrituras están hablando de mí. No se dan cuenta de eso. Y por eso es que no quieren venir a mí. Porque dicen, no, a este nazareno no le vamos a creer. Porque no, hemos decidido no creerlo y punto. Y a él no es. Y él no es el Mesías, ¿vale? Y entonces dice, y no queréis venir a mí para que tengáis esta vida que estáis buscando en las Escrituras. O sea, yo os la puedo ofrecer, pero no la queréis, porque no creéis en mí, ¿vale? Esta es la idea.
y la última frase que quiero decir sobre esto, ¿no? Que cuando un amigo nos pregunte, ¿por qué amamos tanto este libro? Primero, porque es donde Dios se ha revelado. No hay otro sitio donde Dios se haya revelado. Este libro se siente, o sea, no hay otra forma de verlo. Podría haber Dios dicho de otra manera o hablado de otra manera, pero es que la única manera en la que Él se ha expresado ha sido en este libro, en la Biblia. Y una frase también que encontré es que le podemos responder a alguien a quien nos diga que por qué amamos tanto este libro. Es que el Dios suficiente, el Dios suficiente y autosuficiente, se reveló a sí mismo en su palabra que venía de Él, que también es suficiente, ¿no? Y además, bueno, continuar explicando que... Pasa de diapositiva, Joel. Continuar explicando que esta palabra, pues es una orden de Dios. Que el estudiar la palabra es una orden de Dios, perdonad. Estudiar la palabra es una orden de Dios. Fijaos, como nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero persiste. Y esto es, mantente firme en tus convicciones, ¿no? Enfócate, defiéndelo a capa y espada. ¿Qué? ¿Persiste qué? En lo que has aprendido. En lo que has aprendido de lo que es la ley, de lo que es la escritura, de lo que es la palabra que en aquellos momentos tenían a mano, ¿no? De lo que es la ley de Dios que tenían a mano. En lo que has aprendido y te persuadiste. Y fijaos, en la palabra persuadiste es la misma que en toda la escritura vemos por fe. O sea, a veces pensamos que la fe, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? A veces pensamos que la fe es ciega, es decir, que hay que creer sí o sí, pero lo que realmente Pablo nos está diciendo es que esta fe, que es pistis, que es fe, la fe que vemos en la palabra de Dios, esta fe es una persuasión, es decir, estar convencido con argumentos, de que esta palabra es verdad, ¿no? Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, yo siempre le daré muchísima importancia a la escuela dominical, aprendiendo los niños la palabra de Dios desde pequeñitos, eso les va a quedar a ellos para siempre. Y aquí Pablo está haciendo una referencia a su abuela y a su madre, Loida y Eunice, que fueron cruciales en la enseñanza de Timoteo. Y quería decir dos cosas, Pablo, con esto de que, en esta frase que desde la niñez. Primero, que la idea es que estas personas que te han enseñado desde pequeñito son personas confiables, son personas que te puedes creer aquello que te han explicado. Y después, que honrar la memoria de estas personas, una vez ellas ya no están entre nosotros, honrar la memoria de estas personas es pensar, bueno, respecto a las enseñanzas de mi abuela y de mi madre, pues qué es lo que yo debo hacer a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pues persistir en aquello que nos enseñaron, ¿no? Y aquí vuelve otra vez a decir una palabra muy importante porque dice, has sabido. Y me quedo aquí porque es que pienso, ¿has sabido? ¿Qué quiere decir has sabido? O sea, simplemente cuando alguien piensa que tener fe es una fe ciega, pues simplemente creer lo que dice la palabra y ya está. Pero cuando dice que has sabido significa que has tenido que reflexionar y has tenido que asimilar, has tenido que aprender y has tenido que sacar conclusiones correctas con respecto a lo que te han enseñado sobre la palabra de Dios. Claro, eso lleva un esfuerzo brutal. Eso lleva un esfuerzo de cada uno, que es ponerse delante de la palabra y empezar a estudiar lo que Dios quiere decirte a través de ella. ¿Vale? Has sabido las Sagradas Escrituras. Y sobre estas Sagradas Escrituras también tengo cosas que decir, pero ya más adelante. Porque ahora vamos a trasladarnos a 2 de Timoteo, un capítulo antes. 2 de Timoteo 2:15. Allí continuamos viendo que Pablo le está ordenando, Dios está ordenando a Timoteo aquello que debe hacer. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia
Y esta frase indica que tenemos que enfocarnos y no perder de vista nuestro objetivo. Es decir, desde que nos levantemos por la mañana hasta que nos acostemos por la noche, estar pensando en aquello que Dios quiere que hagamos en nuestra vida y no tomar decisiones a la bala, sino pensar siempre en aquello que podemos entender en la palabra que es lo correcto, ¿vale? Siempre ser de una manera bíblicos, enfocados en presentarte a Dios aprobado. Y bueno, esto tiene difícil explicación, porque ¿qué quiere decir aprobado? O sea, yo tengo que pasar un examen y Dios, mediante lo que yo haga, me tiene que aprobar o no. No sé, es una manera muy extraña, porque Pablo siempre nos ha dicho de que la salvación no es por obras. Sin embargo, el hecho de aprobar o no significa que yo hago un examen y apruebo o no apruebo. Pero Pablo, si continuamos leyendo, Pablo nos está ofreciendo una comparación para que aprendamos qué es lo que Dios quiere decir cuando tenemos que estar enfocados en su palabra. ¿Vale? La idea es que tenemos que aprender la herramienta de la palabra para poder ser útiles en la construcción del reino de los cielos. Y nosotros mismos tenemos que sentirnos que somos útiles en él porque hemos aprendido correctamente la palabra de Dios. Vamos a verlo. Continúa diciendo, presentarte a Dios aprobado, y la idea es esta, la idea es aceptado para un trabajo después de haber pasado una prueba. O sea, la idea del aprobado es esta, ¿no? ¿Cómo? Y esta palabra es muy importante porque aquí es donde encontramos la comparación. ¿Cómo? Obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿vale? O sea, aprobado como obrero es esa sensación que tenemos que tener nosotros de estar en la brecha, de estar trabajando en lo que realmente es lo correcto, que es trabajar en la construcción del reino de los cielos. Y esto, el apóstol Pablo está intentando indicar a Timoteo que no es por obras que vas a acceder a la salvación, pero que sí tienes que sentirte dentro de la obra de construcción del reino de los cielos. O sea, la sensación de estar ahí dando frutos en el reino es lo que Pablo nos está queriendo indicar aquí. Fijaos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vamos, vergüenza, pasar vergüenza por no estar apto, por no ser apto para un trabajo, es la sensación que tiene todo trabajador, ¿vale? Pablo está diciendo que no tengamos esa sensación en nosotros, que seamos diligentes, que nos enfoquemos en estar en lo correcto delante de Dios y delante de su palabra, para no tener esa sensación de vergüenza, ¿vale? Cuando un trabajador no pasa una prueba, hay un sentimiento de vergüenza en su interior, ¿vale? ¿Cuál es la idea que continúa? Es que usa bien, es decir, que usa la palabra con profesionalidad. Y esta palabra que usa bien es una palabra sola en el griego que nos habla de artesanos, profesionales que conocen su trabajo. Que aquello que van a hacer lo hacen correctamente y sin fallos. ¿Vale? Estos deben hacer cortes rectos y precisos para que las piezas encajen, ¿vale? Esta es la idea del usa bien la palabra de verdad. Y fijaos, esta es la herramienta que debemos conocer. Esta es la herramienta de todo cristiano que quiere sentirse apto para trabajar en la obra de Dios. Esta es la idea. Dios quiere que conozcamos su palabra porque de esta manera sabemos qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Y quiere que seamos como Él quiere y lo dice a través de su palabra y por eso es que tenemos que estudiarla. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de la palabra de verdad? ¿Qué querría decir Pablo con esto de la palabra de verdad? ¿O qué quiere decir Dios a través de Pablo
con esto de la palabra de verdad? Es algo muy enigmático, ¿no? Fijaos cómo continúa el texto. No sé si puse el 16. Sí. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la piedad. ¿Qué son profanas y vanas palabrerías? Son discusiones absurdas. Son discusiones inútiles. Son discusiones que podemos tener a nivel filosófico o a nivel religioso, de manera que no conducen a nada, porque no están basadas en la propia palabra de Dios, porque no están diciendo lo que Dios ha dicho en su palabra, sino que lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. Son inútiles, son absurdas y lo único que hacen es confundir. Lo único que hacen es confundir y nos llevarán a la impiedad. La palabra de Dios no solo es verdad en sí misma, sino que es clara en lo que quiere decir. ¿Vale? Fijaos, ¿creemos que Dios no conoce el arameo? ¿Creemos que Dios no conoce el hebreo? ¿Creemos que Dios no conoce el griego? Pues si la Biblia está escrita por Dios, como veremos luego, Él tiene que ser claro a la hora de expresarse. No podemos pensar que es lo que dice Dios para uno, dice diferente a la misma palabra para otro. O sea, Dios dice lo que Él quiere decir en su palabra y esto es lo que de esto es lo que nos tenemos que informar. De esto es lo que tenemos que cerciorarnos al estudiar la palabra. Que sea bien entendido por nosotros y que lo podamos expresar a la Iglesia de una manera eficaz, que sea la propia palabra de Dios la que expresemos en la Iglesia. ¿Vale? Y Dios es claro en su palabra porque Él conoce el idioma y porque sabe expresarse a través de ese idioma, ¿no? Y además, como veremos luego, porque Él la ha exhalado. Bien, vamos a enfocarnos ahora en la herramienta. ¿Pasa esto? Vale. Venga, veamos cómo Dios describe esta herramienta de trabajo que debemos conocer a fondo. Él mismo la describe en su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Ya nos encontramos con esta palabra, viva. ¿Qué clase de vida se referirá a esta palabra? ¿A qué clase de vida se referirá? Bueno, ya os lo digo yo. En el griego pone zoe. En el griego pone zoe. Estamos diciendo que la palabra es viva, zoe. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde proviene esta palabra? ¿De dónde proviene la vida zoe? ¿De dónde proviene la palabra? De Dios. Es Dios mismo el que ha escrito estas palabras. ¿Vale? Lo veremos luego. Dios mismo. Esta palabra es viva, es decir, que proviene de Dios. Es eficaz. Quiere decir que tiene la energía para actuar en nosotros. ¿Vale? La palabra en griego es energes, que tiene que ver con energía, que tiene que ver con determinación para actuar en nuestra vida. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Qué os sugiere una espada de 2 filos? Que tiene un filo por una banda y un filo por otra. No es un cuchillo que por un lado no corta y por el otro sí, que tiene 2 filos. Es decir, que corta para arriba y para abajo. Vamos a quedarnos con este gesto. Para arriba, para abajo y para arriba. Para abajo y para arriba, corta lo mismo. ¿Vale? Vamos a quedarnos con esto. Para abajo y para arriba, así. ¿Vale? Lo veremos luego. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Vale? Cuando dice partir, dice diferenciar. ¿Vale? Recordemos, ya lo hemos estudiado antes. ¿Qué es alma? Alma es nuestra persona, nuestra propia persona. ¿Vale? La responsable de lo que hacemos. Acordaos que separamos alma y corazón. Corazón es la que nos ofrece la información que viene desde fuera. El alma es la que gestiona esta información y toma las decisiones para actuar la propia persona. ¿Vale? Muchas veces actúa como el corazón le indica, pero otras veces tiene que mirar a ver qué es lo que el corazón le está diciendo, porque a veces el corazón no está bien informado. ¿Vale? De todo esto hablamos en su momento cuando separamos alma y corazón. Ahora de momento está separando el alma y el espíritu. ¿Para qué?
está separando el alma y el espíritu. El espíritu, según lo entiendo, es una herramienta también que tenemos nosotros, una posibilidad que tenemos nosotros de, como un canal de dirigirnos directamente a Dios. ¿Vale? Cuando tenemos el espíritu obstruido por nuestra propia carnalidad, nosotros no podemos comunicarnos con Dios, ¿vale? Pero nuestra alma es la que tiene que tomar decisiones a la hora de que al compartir la palabra, al entender la palabra, esta palabra es una espada que limpia el canal espiritual para podernos dirigir, para podernos comunicar directamente con Dios, ¿no? Muchas veces este canal está obstruido, leo mis notas, por malas experiencias o malas decisiones que la propia alma ha tomado, ¿vale? Nuestra propia culpabilidad muchas veces nos obstruye este canal espiritual que tenemos con Dios, ¿vale? La palabra limpia, con un corte en este canal, haciendo ver a la persona el camino que debe seguir. Fijaos, luego continúa, las coyunturas y los tuétanos, y esto significa que penetras hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro interior. Ellos conocían lo más interno de nosotros son las articulaciones de los huesos y el interior del hueso. O sea, no había nada más dentro de la persona que el interior del hueso, los tuétanos, ¿no? Y la idea del texto es que la Biblia actúa en lo más interno de nuestro corazón. Y discierne, quiere decir, separa, aclara la información para entender bien lo que pasa, para entender bien cuál es la situación en la que nos encontramos y cómo debemos de tomar las decisiones correctas, ¿vale? Los pensamientos, que tiene que ver con la deliberación, razón, toma de decisiones de la propia alma, ¿vale? Y las intenciones del corazón. Es decir, discierne entre lo que el alma debe de, cómo debe de actuar y la manera en que el corazón le está informando de lo que tiene que hacer, ¿vale? Las intenciones, que tiene que ver con sensatez. La palabra intenciones ahí tiene que ver con sensatez y la idea es que muchas veces el corazón es insensato, no es sensato. Muchas veces el corazón es insensato porque está mal informado del entorno en el que se encuentra, ¿vale? Entonces, el corazón, ya lo hemos entendido, es el primer órgano que recibe la información, estímulos, agresiones y bondades del exterior. Es el que aconseja al alma cómo debe moverse, ¿vale? En relación a lo que percibe y lo rodea. Es el, digamos, ya lo dijimos el otro día, es el influencer del alma, ¿vale? Es lo que influencia al alma a actuar, ¿vale? Pero a menudo el corazón es insensato. Por eso dice la palabra que si hay algo engañoso en esta vida es el propio corazón. Y si hay algo que se debe guardar con un cariño especial, es nuestro propio corazón. Aquello que nos informa de lo que hay en el exterior. Vale, esta es la importancia de la palabra de Dios. Así es como actúa la palabra de Dios. Y esta es la herramienta que Dios nos ha dado para poder ser hombres fieles, para ser mujeres cristianas. Es decir, que siguen a Cristo. Esta es la herramienta que el Señor nos ha dado. Y este es el amor que tenemos que tener por ella. Podemos enfocarnos en leer libros de otras personas que están apegados a lo que es la palabra de Dios y nos explican la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dicho que es la herramienta correcta para entenderlo y para actuar conforme Él quiere. Venga, vamos a hablar sobre la procedencia del texto. No sé qué es. Vale, tengo un ratillo todavía. La otra diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre la procedencia del texto. Venga, volvemos otra vez a 2 de Timoteo. Me he olvidado de deciros que os desenrosquéis un dedo y lo dejéis en 2 de Timoteo 3:15 o pongáis algo ahí para que volveremos a ir. Dice, volvemos otra vez a 2 de Timoteo 3:15 y dice, y desde la niñez, hemos hablado de esto antes, has sabido las sagradas escrituras. Y como decía aquel periodista, para la cinta.
porque vamos a hablar sobre lo que es sagrado y lo que no es sagrado. La palabra sagrada indica de dónde procede las escrituras. Cuando decimos que algo es sagrado, significa que algo es muy importante para esa persona y lo venera de una manera especial y que está tan vinculado a esa persona que se puede decir que eso sagrado es parte de la propia persona. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir la palabra sagrado. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí a Timoteo es que las escrituras son sagradas. Quiere decir que están vinculadas de una forma muy fuerte y muy evidente con Dios y que provienen directamente de Él. Eso es lo que quiere decir sagrado. ¿Vale? Vale, luego hablaremos sobre esto, pero las escrituras no son inspiradas por Dios. Es decir, el autor de las escrituras no tuvo una inspiración y mediante esa inspiración tuvo como un desequilibrio tal y empezó a escribir lo que a él le parecía. No. Las escrituras no son inspiradas a modo de inspiración que a nosotros nos lo vemos en los artistas o en los escritores. Las escrituras, y la palabra griega es esta la que encontramos, las escrituras son expiradas. ¿Vale? Tú inspiras, es cuando recibes oxígeno de fuera y lo asimilas en tu interior y luego expulsas, y cuando expulsas estás exhalando. La palabra de Dios es expulsada por Dios, no es inspirada a los escritores, sino es expulsada directamente. Lo que es expulsado directamente por Dios son las escrituras. No es lo que ellos escribieron. Son estas escrituras. No sé si me logro explicar. O sea, las escrituras no es lo que escribieron los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino palabras directas de Dios. Y esto es muy importante saberlo, porque habrá muchas ocasiones en las que nos pensemos que, bueno, estos son opiniones del propio Pablo, estos son parte de la historia, tampoco vayamos a hacerle mucho caso de cómo Dios está relatando la historia, cuando hubo tantos muertos en tal historia del Antiguo Testamento, o cuando Pablo está hablando mucho de lo que él es y de sus propias convicciones y lo está expresando en su palabra, en su palabra y hablamos de su palabra. Y muchas veces es curioso porque en una ocasión Pablo dice, porque yo os he dado a entender mi evangelio. ¿Vale? Y muchas veces yo pienso, jolín, Pablo, si fuera tu evangelio, no me creería nada de lo que dices, porque el evangelio no es tuyo, el evangelio es de Dios, pero él tiene tan asimilado esto, tan interiorizado lo que Dios le está diciendo, que incluso él habla de mi evangelio cuando habla de esta situación, ¿no? Pero bueno, lo que quiero daros a entender es que es la escritura misma la que sale de la boca de Dios cuando Jesús está, no sé si está aquí o en la otra diapositiva. Pasa en la otra diapositiva. La escritura, como decíamos, es exhalada por Dios. En el versículo 16 lo vemos de 2 Timoteo 3, 16. La escritura es inspirada, es decir, exhalada por Dios. Es la escritura la ensalada. Y fijaos lo que Jesús está diciéndole al diablo cuando le está tentando. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que David en los Salmos, que Moisés en el Pentateuco, que esto, escribieron ellos y que son la palabra de Dios. No, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vale? Esta es la idea en que nos tenemos que tener suficiente confiabilidad en la Biblia como para saber que es Dios mismo el que ha escrito estas palabras. Y esto es importante a la hora de estudiarlo, porque cada una de estas
palabras complicadas que tenemos que resolver y acreditar fielmente qué es lo que quiero decir con ellas, es importante hacerlo. Muchas veces pensamos, tanto estudio, la letra mata y el espíritu vivifica. O cosas así que nos inventamos porque no tiene nada que ver con el contexto que estamos hablando, ¿vale? Y la verdad es que Dios quiere que le entendamos conforme Él lo ha escrito en su palabra y conforme la intención que Él tenía al escribir este. Claro, Él no escribió en español, ni escribió en inglés, ni escribió en francés, escribió en hebreo. Y escribió en griego. Y todas estas idiomas los podemos malinterpretar a la hora de pasarlo al español. Pero tenemos que enfocarnos en mirar el original para saber qué es lo que realmente Dios quiso decir en esa frase. ¿Vale? Venga, pues Dios nos expone lo que hablaba antes sobre explicar. Nos expone... Cambia de diapositiva, por favor. Vale, el problema. Vale, os pueden decir, ya, pero es que a veces Pablo habla de su propia... de su propio conocimiento. Y fíjate, en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12 y 25, que el mismo Pablo dice, a ver, os hablo yo y no Cristo. Os digo yo mi parecer de la manera en que podéis hacerme caso o no. ¿Vale? Eso es lo que pensamos muchas veces. Bueno, si lo dice Pablo, pues a ver, si no lo cumplo, pues tampoco pasa nada, porque lo ha dicho a él. Y si Pablo habla según su parecer, pues bueno, pues a ver, el que diga misa, yo cumplo lo que Dios me dice en su palabra. Y ahí quien está hablando es Pablo. Bueno, vamos a ver que no es así. Fijaos, muchas veces nos encontraremos en que Pablo está ofreciéndonos misterios. Y cuando nos habla de misterios, nos habla de cosas que Jesús, en sus 3 años de ministerio, no pudo abarcar todos los temas, absolutamente todos los temas. ¿Vale? Es muy probable que sí, porque el propio Evangelio de Juan al final dice... De las historias, de los milagros, historias y cosas que Jesús dijo, se podrían escribir libros como igual no caben en la tierra, ¿vale? Es lo que dijo Juan. Pero nos hemos enfocado en esto, que os estamos escribiendo los evangelios, porque creemos que es lo necesario. De hecho, era lo necesario porque continuamos diciendo que son palabras de Dios. Dios dejó escrito aquello que era necesario. Pero luego, a través de Pablo, entendemos que hay misterios, que son cosas que a Jesús no le dio tiempo de decir o a los evangelistas no lo escribieron en sus evangelios, pero luego Pablo lo transmite a nosotros. Entonces, simplemente estos versículos lo que nos quieren decir es que Jesús no habló del tema, pero ahora os lo digo yo, que es así, de esta manera. ¿Vale? Que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Esto es palabra de Dios también, a través de Pablo. Y en cuanto a las vírgenes, dice, no tengo mandamiento del Señor, dice, mas doy mi parecer, ¿vale? Y luego continúa con la frase, como quien ha alcanzado misericordia de Dios para ser fiel. Y eso quiere decir que es Dios mismo el que me ha dicho que os diga esto. Él no lo dice en su palabra, pero él no lo dice en los escritos que yo tengo para poder atestiguar que él lo dice, como otras veces os lo he expresado. Pero os lo digo yo, que viene de parte de él. Y la palabra de Dios es la palabra que sale de su boca, de la boca de Dios. Y es lo que podemos entender en este problema. ¿Vale? Vale, pues vamos ahora a aplicar la palabra. Para saberlo, hay que conocer su utilidad. Es decir, ¿para qué sirve esta herramienta que el Señor nos ha dado? ¿Para qué sirve? Los creyentes, como he dicho antes, debemos de saber explicar el texto bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Es exponerlo correctamente y luego saber explicarlo. Exponer y aplicar. ¿Vale? De una forma correcta lo que Dios ha dicho. Vamos a volver otra vez a 2 de Timoteo 3:16. Los que tengáis el dedo puesto allí, podéis ir allí. Dice que la palabra de Dios es útil. ¿Para qué?
para enseñar. ¿Para enseñarnos qué? ¿Qué nos está enseñando? ¿La manera en que debemos comportarnos? Bueno, básicamente sí, pero en lo que se enfoca la palabra de Dios no es la manera en la que nos tenemos que comportar. En lo que se enfoca la palabra de Dios es enseñarnos a Cristo. Y cuando la palabra de Dios muestra a Cristo, lo que nos está enseñando no es la manera en que nosotros, otra vez digo, la manera en que nosotros nos tenemos que comportar aquí mayoritariamente. Lo que Él quiere es mostrarse a Él mismo a través de su palabra. ¿Vale? Útil para enseñar a Dios y a sus atributos. Y también para redarguir. ¿Qué quiere decir? Pues para convencer con argumentos, con algo que podemos entender en la palabra y que Dios nos está convenciendo de que esto es lo que debe de hacer, lo que debemos de hacer. Primero, porque Él es el que nos creó y el que escribió el libro de instrucciones de nosotros como personas. Quiero decir, Él es el que nos creó y el que nos conoce lo suficiente como para saber cuáles pueden ser nuestros fallos, nuestros fracasos y también nuestras bendiciones y nuestras bondades. Entonces Él nos lo cuenta todo esto, nos lo dice en su palabra como si fuera un panel de instrucciones. Para redarguir, convencer con argumentos, para corregir, es decir, para enderezar el camino desviado en que podemos andar, para instruir, es decir, para educar, para entrenarnos, para estar atentos a las decisiones que tomamos, para tomarlas según sea que sean bíblicas, ¿no? Que sean como la palabra nos enseña. Y para instruir en justicia, es decir, en la cultura del reino de Dios, en la justicia que es en el carácter de Dios, para instruirnos en aquello que Dios quiere cómo Dios quiere que nos comportemos. Vamos al 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ya sabéis, os hayamos hablado otras veces, este perfecto no quiere decir sin ningún error, sin ningún error, sin ninguna falla, sin ninguna imperfección. Lo único que significa este perfecto es que está completo para el uso. Es decir, como obrero aprobado, de lo que hablábamos antes. ¿Vale? Como este obrero aprobado que hace su trabajo de manera que no tiene que ir nadie luego y pegarle una colleja porque el trabajo no está bien hecho, que no tiene de qué avergonzarse. Esta es la idea. Para el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, adecuado para el uso, enteramente preparado para lo que haya que hacer, para toda buena obra, para lo que haya que hacer, para lo que Dios le diga que tenga que hacer. Esta es la idea del uso de la herramienta que tenemos entre manos. Bien, vamos a ya terminamos con esto. Y aquí quiero yo compartiros esto de manera que le demos importancia al libro este que tenemos entre manos y que nos enfoquemos en estudiarlo. Y en estudiarlo de manera coherente con lo que Dios es. Y de darle muchas gracias. Darle muchas gracias por este libro porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. O sea, nos podría haber creado y dejarnos a nuestro libre albedrío y que hagamos lo que queramos. Sin embargo, el motivo de la creación no es el hacer criaturitas para la diversión de alguien, sino el motivo de crearnos es el compartir aquello que Dios es, compartir su gloria. Y muchas veces a través de las dificultades tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a conocer a Dios a través de ellas. Porque en Sofonías, él está reflejando, el libro de Sofonías está reflejando una situación mucho más grave de la situación en Valencia. Y él está diciendo que Jehová está en medio de ti. Y voy a continuar. Dejadme 10 minutos más y continúo. La siguiente diapositiva. Vamos a llegar a la conclusión. Y sobre esta conclusión me quiero enfocar en este salmo. Salmo 19. Este salmo fue escrito
como 1500 años antes de que Pablo escribiera las cartas a Timoteo. Y mucho es muy probable que la información que Pablo le está transmitiendo a Timoteo tenga que ver con este salmo que Pablo estuvo estudiando en su momento para poder aclarar las ideas y transmitirlas bien a Timoteo. Salmo 19, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Fijaos, el Salmo 19 lo conocemos por sus primeros capítulos, por sus primeros versículos, ¿vale? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero fijaos en esta palabra del versículo 1, no sé si lo tenéis en pantalla, el Salmo 19. Fijaos en esta, voy a buscarlo yo. Salmo 19. Puedes ponerlo, Joel, el Salmo 19, quita la diapositiva y pon el Salmo 19. Salmo 19, ¿dónde estás aquí? Estás aquí. Bien. Cada vez que nos viene a la memoria el Salmo 19, entendemos esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, otra noche a la otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Está hablando de la grandeza de un Dios creador de todo el universo, de todo lo que existe. Pero fijaos, los cielos cuentan la gloria de Dios, y aquí la palabra es Él, es el diminutivo de Elohim, es la manera genérica de hablar del Dios creador, la manera en la que encontramos Dios en el Génesis cuando habla de su creación. Dios creando, Él, ¿vale? La palabra aquí en el hebreo es Él, que es el diminutivo de Elohim. Pero luego a partir del versículo 7... ¿No puedes poner todo el salmo? O pasa ahora a la diapositiva, que lo tenemos todo ahí. Luego, a partir del versículo 7, la manera de referirse a Dios por parte de David cambia. Ya no es el Dios Elohim creador, ya es Jehová. Y Jehová tiene que ver, como vimos en los nombres de Dios, con un vínculo muy concreto con el pueblo de Israel, con su pueblo. ¿Quién soy yo? Yo soy Jehová, le dice a Moisés. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jehová. Y ahí es donde Dios se está vinculando de una manera muy evidente con su pueblo, con todos nosotros. Ya no es Él o Elohim como un Dios genérico, sino es Jehová, el Dios que se compromete con su pueblo, con sus pactos, y con sus bendiciones y con sus promesas. Jehová. Y vamos al versículo 7 y encontramos a este Jehová comprometido con nosotros, diciendo, la ley, en aquel tiempo el Tanaj, que eran los primeros 5 libros, lo que ellos tenían como ley de Jehová, de este Dios que se compromete con nosotros, es perfecta. Y otra vez la palabra perfecta, bíblicamente hemos explicado muchas veces, ¿no? Completa, preparada para actuar, como dice en 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Para que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la ley en sí es perfecta, es decir, que está preparada para actuar, que convierte el alma, que hace cambiar de decisiones al alma. Convierte significa hacer un cambio en el pensamiento del mismo alma. Hebreos 4:12. Hemos estado meditando ya en Hebreos 4:12, ¿no? Hasta partir el alma y el espíritu, ¿os acordáis, no? La espada de 2 filos, hasta partir el alma y el espíritu. Convierte al alma, es decir, hace cambiar en la toma de decisiones a este alma. Es decir, un alma informada por la palabra es mucho más eficaz a la hora de hacer la voluntad de Dios que un alma informada por su propio corazón. Está claro este sentido, ¿no? Continúa diciendo, el testimonio de Jehová es fiel. Fiel, fijaos, en esta palabra fiel, por su forma pasiva, no es solamente que es fiel, sino que es confirmada.
Es decir, que hemos podido comprobar de que es fiel, que hemos podido comprobar que su palabra es perfecta, adecuada para que el hombre de Dios haga lo correcto en cada una de las situaciones. Cuando dice que es fiel, quiere decir que podemos comprobar que está verificada y que realmente es fiel porque lo hemos comprobado, ¿no? Y tiene que ver también con verificada, con pistis, con fe comprobada, ¿no? Dice, continúa el texto diciendo, ¿qué hace sabio al sencillo? Lo hemos visto antes, ¿no? Para que el hombre de Dios esté preparado para actuar. Y lo hemos visto antes cuando hablábamos sobre las enseñanzas de Loida y de Eunice por parte de Timoteo, ¿no? Para hacerte sabio. Para que tú, que no sabes mucho de la vida, porque Timoteo era una persona joven, eres sabio porque estás bien informado a través de la palabra. Es esta la idea del texto, ¿no? La de 2 de Timoteo 3:15 al menos, Pablo le está indicando eso. Tú que eres joven, que no tienes muchas experiencias en la vida, se te puede llamar sabio cuando tomas decisiones con respecto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Vale? Esta es la idea. Los mandamientos de Jehová son rectos, y cuando hablaba de así, significa que es una espada cortante de 2 filos, que es recto, ¿vale? Sugiere un corte limpio con una espada que alegran el corazón. Vale, no es que divierten al corazón, ni que lo hacen reír, ni nada de esto. La palabra alegrar significa iluminar, ¿vale? Muchas veces eso, encontramos palabras que nos pueden llevar a conclusiones que no son las correctas. La palabra aquí, alegra en el corazón, significa iluminar. La idea es tener gozo porque estás comprendiendo lo que está pasando en el entorno, ¿vale? ¿Os acordáis que estábamos enfocándonos en que el corazón podía estar en un entorno de tinieblas y en un entorno de luz? Que si estabas en un entorno de tinieblas estabas mal informado y que si estabas en un entorno de luz estabas en un entorno de vida, Zoe, al lado de Dios, y esto era una buena información por parte del corazón. Pues el que el corazón está alegre tiene que ver con que el corazón está bien informado y por tanto comprende la situación y puede informar bien al alma para que tome buenas decisiones, ¿vale? El precepto, mandamiento de Jehová es puro, indica claridad, limpieza, indica que es claro, y lo hemos visto antes, ¿no? Que alumbra los ojos, es decir, que es fácil de entender, que nuestros ojos están en una situación de luz, donde vemos nuestro contexto y estamos iluminados y entendemos bien cómo debemos de actuar, ¿vale? Es limpio y permanece, lo que es limpio significa que limpia, que purifica, que desinfecta. Una definición de limpio es que desinfecta, ¿vale? Es decir, que quita toda suciedad de nuestro entorno y permanece para siempre. Y esto también es muy importante. No nos la vamos a terminar. La palabra de Dios no nos la vamos a terminar en esta vida. Necesitamos toda la eternidad para ir aprendiendo cómo es Dios. Y Dios se manifiesta en su palabra, pero es tan grande Dios que no nos vale 120 años que podamos vivir aquí. Bueno, igual playa más. Pero no nos vale el tiempo que podamos vivir aquí para aprender cómo es Dios. Su palabra nos estará informando para siempre. Olam. Eternamente. ¿Vale? Los juicios de verdad son verdad, todos justos, ¿vale? Con todo esto que hemos estado hablando aquí, perdonad que se me ha pasado un poquito el tiempo, con todo esto que hemos estado hablando aquí, podemos tener claro que la Biblia es la herramienta perfecta para saber conducirnos en esta vida. Y que enfocarnos en su estudio es lo que nos va a hacer sabios, no lo que nos diga nuestro pariente más cercano, ni lo que nos digan los sabios, ni los influencers de YouTube, ni nadie que no nos hable directamente de la Biblia. Cada vez que hablemos algo con nuestro hermano y estemos, por decir algo, reprendiéndole de algo, o informándole de algo, o comentando algo, siempre que pongamos nuestra razón en base, que sea una razón basada en la Biblia. Que sepamos decir, sí, la Biblia dice esto, yo voy a actuar de esta manera porque es la manera correcta de hacerlo.
Y para eso es que estudiar a fondo la palabra. Vale, ya está, ya, nada, un minuto. Al final, pon la otra, que vamos a ver para resolver un poquito este tema, ¿eh? Porque siempre quiero, en cada uno de mis mensajes, quiero poner un tip de confiabilidad, ¿vale? Tip de confiabilidad significa que es algo que nos hace ver que la palabra es confiable. Es decir, que la palabra tiene razón en lo que dice, porque podemos, como decía antes sobre pistis, ¿no? Porque podemos comprobarlo, ¿vale? Que es diferente a todo lo demás, ¿vale? Fijaos, Ezequiel 30 predijo la destrucción de Egipto. Nahum 1, la destrucción de Nínive. Isaías 13, la destrucción de Babilonia. Oseas 13, la destrucción de Samaria. Ezequiel 25, la destrucción de Moab y Amón, que eran ciudades anteriores que ahora, mediante la geología, pues están encontrándolas, estas ciudades, ¿vale? Y científicamente está siendo comprobado de que estas ciudades eran, en su momento, ciudades habitables, ¿vale? La Biblia está diciendo, antes de que sucediera, que todo esto iba a pasar. Había un matemático, Peter Stoner, que tomó 11... Aquí hemos puesto 5, ¿no? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hemos puesto 5. Él tomó 11, simplemente, de las profecías bíblicas. Normalmente podemos encontrar, bueno, alguien dice 1200, otros dicen 1100, otros dicen 800, no sé. Podemos encontrar una gran barbaridad de profecías bíblicas, incluso con respecto al nacimiento del Señor Jesús y demás, y lo que está todavía por suceder, ¿no? O sea, hay como unas 1200 o algo así de profecías bíblicas en la palabra de Dios, ¿vale? Y el matemático pues le dio por calcular cuál era la probabilidad solamente de 11 de estas profecías, ¿vale? Y la conclusión que él tomó, bueno, nos habla de dice que la probabilidad es de una entre 5,76 veces y luego creo que 10 veces 5 ceros. 10 a la 59ª procedencia. Bueno, no sé, algo que para mí es imposible de calcular. Una probabilidad muy, muy, muy pequeña. Y lo quiso describir como una manera así que lo podamos entender, ¿no? Dice, es como lanzar. Tú coges desde un avión, vas con un avión, con una avioneta, en el mar no sabes cuál. En el mar no sabes cuál mar. Vas con la avioneta y coges un anillo y lo lanzas al agua. Luego va el pesquero tal y cual, llega a este sitio, tira la caña de pescar y el anillo se queda cogido en el anzuelo. Es decir, algo imposible de comprobar por nuestros medios. Es decir, algo que parece, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es imposible. Vale, pues los matemáticos calculan que 11, o sea, la posibilidad de que se efectúen a la perfección 11 de las profecías que la palabra dice, pues tiene que ver con esta probabilidad. Es como muy imposible. Solo Dios puede hacer esto. Solo la palabra de Dios, que es el que conoce la situación, y el omnisciente, el que tiene un atributo de omnisciencia, de esto ya hablaremos en otra ocasión, puede hacer esto. Así que confiemos en su palabra, estudiemos su palabra, sobre todo estudiemos las palabras originales, cómo Dios quiere manifestarse a través de su palabra, y que el Señor nos ayude a resolver a través de su palabra todas estas gestiones y preguntas que tenemos que resolver. Señor, no sabemos el por qué nos creaste. Nosotros no podemos entenderlo, porque tú no nos necesitas, ni nosotros te podemos aportar nada a ti. O sea, no hay nada que nosotros tengamos para ofrecerte que a ti te satisfaga. No, o sea, nosotros simplemente somos personitas, criaturas tuyas, Señor. Pero sabemos que eres tan bueno, como hemos cantado antes, que nos ayudas a entenderte. Y quieres que compartamos lo que tú eres, tu gloria, tu magnificencia, tu majestad. Que te compartamos a ti,
Señor, ayúdanos también a entender que eres tú el protagonista de la historia. Que nosotros no... Simplemente estamos aquí compartiendo aquello que es tuyo. Y que no somos prácticamente nada. Tú nos has dado el valor que tenemos a través de la cruz de Cristo. Tú nos has dicho lo que valemos para ti. Pero nosotros en sí simplemente somos criaturicas tuyas que no tenemos por más que agradecerte aquello que nos proporcionas. Tanto sea en debilidades o en riquezas, tanto sea en el desánimo como en el buen ánimo, tanto sea en las desgracias como en donde no lo estamos pasando bien. Tú estás ahí ofreciendo tu gloria, Señor. Gracias por poder haberte conocido y poder ser dignos de ser llamados hijos tuyos.